No fue un impulso, no fue algo de un día, tal como quiso aducir el atacante de Cristina. Abrieron el celular de Brenda, está saliendo mucha información muy valiosa y ya podemos contarles que hubo un primer intento de atentado días antes. Lucía Salinas. Efectivamente, Diego, porque lo que la justicia recibió fue un extenso informe, el detalle del celular de Brenda Uliarte, la joven detenida y acusada de haber diseñado un plan para atacar a Cristina Kirchner. No fue solo el del jueves 1 de septiembre, ese día que Fernando Sabac Montiel gatilló el arma Versa calibre 32 dos veces a 15 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, sino que lo que se corroboró al ingresar a este celular es que hubo otro ataque que no se concretó y fue el día 27 de agosto. ¿Qué decía el teléfono? Vamos al mensaje, a este mensaje que complica aún más la situación judicial de Brenda Uliarte, que quiso desligarse de esta investigación diciendo que no tuvo nada que ver en estos hechos. Ella, por la vicepresidenta, ya subió. Ya no creo que salga a esta hora, así que ya fue. Deja, voy para allá, quédate ahí, no traigas nada. Este mensaje se lo escribió Sabac Montiel a Brenda Uliarte el 27 de agosto. Ese día, ¿recordás? Cuando el gobierno de la ciudad había decidido colocar las vallas afuera de la casa de Cristina Kirchner. Ese mismo día, Fernando Sabac Montiel estaba allí, afuera de la casa de la vicepresidenta, a metros de la llegada de Cristina Kirchner cuando terminó su actividad en el Congreso. Habíamos visto un video hace unos días. Y este mensaje termina de corroborar para la justicia no solo que ellos tenían un plan de ataque, sino que hubo otro intento para asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Así lo plantea en estos términos la justicia, Diego. Es importante lo que estamos mencionando porque, insisto, hay alguna idea de hacerlo pasar por inimputable. De hecho, en su primera declaración, Montiel dijo que se le había nublado la vista, que no sabía exactamente qué es lo que había pasado. Lo que estamos viendo es que había inteligencia previa. Después, cuando empiezan las vigilias a la vicepresidenta, después los alegatos del pedido de condena de Luciani, empieza a producirse una rutina. Una rutina que, como toda rutina, se vuelve previsible. Hay un horario habitual en donde Cristina llega, un horario en el que sale. Empiezan esta pareja a investigar los movimientos de la vicepresidenta. ¿Qué más encontraron en el celular de Brenda? Este celular tenía mucha información que es determinante para la causa porque alimenta esta tesis. Hubo un plan de ataque, hubo una planificación, hubo distintas acciones de Sabac Montiel y de Brenda Uliarte que los colocan no solo en el lugar de los hechos, sino también como principales responsables del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el celular de Brenda Uliarte encontraron un mensaje donde ella le escribe a una amiga, Diego, diciéndole que se sentía orgullosa de lo que había hecho su pareja. Es decir, ese ataque con el arma de fuego contra Cristina Kirchner. Esto lo habían traído al expediente uno de los integrantes de ese grupo que comercializaba algodones de azúcar. Habían dado a entender que este mensaje estaba en el celular de Brenda y efectivamente la Policía de Seguridad Aeroportuaria responsable de abrir este celular dio con ese mensaje. Pero había más información en este celular. A ver. E involucra a más personas. En el celular también había muchas comunicaciones de Brenda Uliarte con estos jóvenes, que son los integrantes de lo que coloquialmente o mediáticamente se ha bautizado como la banda de los copitos. Mensajes, algunos que la justicia llama de contenidos sospechosos, raros, porque hacen referencia a días previos al ataque, sin hablar específicamente con estos términos, pero todo se entrelaza y da a entender que se están refiriendo a ese momento, al día en el que finalmente Fernando Sabac Montiel apunta con el arma a Cristina Kirchner. Y después del ataque, Brenda Uliarte, con los primeros que se comunica es con todos ellos. Hay un gran intercambio de mensajes e incluso... ¿Qué estamos viendo? Mira, ahí un círculo rojo, ahí está. Vamos a volver a verlo. Ahí cuando empiece de vuelta la imagen. Sí.
Ellos le recomiendan a Brenda Uliarte no seguir utilizando el celular después del ataque y empiezan a crear cuentas falsas de Facebook para conversar durante esos días hasta que finalmente Brenda es detenida el domingo pasado a la noche. El celular de Brenda, según los análisis que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la ubica en estas escenas. Es decir, los días previos afuera de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. No hay fotos de esta escena en su celular, sino que la geolocalización de su celular la ubica en esta escena, como lo ubicaba a Fernando Sabac Montiel apoyado en una pared viendo cómo ingresaba Cristina Kirchner. Yo me puedo equivocar y que el archivo me corrija. Me parece que hay algo nuevo acá. Hubo un atentado contra Alfonsín, hubo un señor desequilibrado, después fue preso, tenía una depresión profunda y terminó incluso ahorcado en su celda. Hubo un atentado contra Menem, lo hubo. Hubo varios atentados y otros países también tienen tradición. Lo que estamos viendo acá es un grupo de personas con vidas muy extrañas, muy poco organizadas, tendientes a, les diría, más el lugar psicopatológico. Basta ver la historia de este Sabac Montiel. Lo que vamos viendo también es que aún así no es él solo. Hay una red de personas violentas y desequilibradas. Y la novedad es que no solo pueden fantasear en las redes sociales que desean matar o qué bueno sería que no existiera en este país o que los problemas del país se resuelven si ya no estuviera vivo tal o cual. Ahora, ya no uno, sino varios empiezan a organizar un atentado y lo que estamos descubriendo es esto, que no lo teníamos, porque el antecedente anterior es de muchas décadas atrás, es la violencia política. Esto no es una violencia política. Hasta lo que sabemos es un conjunto de pibes y de pibas con componentes psicopatológicos que actúan en red y que son capaces de pasar a la acción. Y la novedad es que cuando vos juntás desequilibrio más pasaje al acto violento, empieza la ruleta de la violencia a girar. Y hoy esa bala iba para Cristina, pero puede ir para cualquiera de la clase política, cualquier sujeto que sea destinatario de amores o de odios. Entonces, ojo con esta irrupción en escena de personajes que actúan en grupo, que acceden a armas y que son capaces, incluso viéndolos con un coeficiente intelectual que uno adivinaría no es muy alto, son capaces de cambiar el curso de los acontecimientos. Yo no lo había visto en las últimas décadas en Argentina. Mira, Diego, además se suma otro mensaje de Brenda Uliarte, donde ella dice: tenemos que generar hechos, no protestas. No hay que seguir puteando, hay que pasar a la acción. Repetilo. Pongamos una molotov en la Casa Rosada. Repetí. Leo textual: tenemos que generar hechos, no protestas. No hay que seguir puteando, hay que pasar a la acción. Pongamos una molotov en la Casa Rosada. Recordemos que la semana pasada se sumó al expediente una fotografía de Brenda Uliarte posando afuera de la Casa Rosada el día de los incidentes, el día que hubo piedras arrojadas a la Casa Rosada, ella posando allí afuera, y este mensaje termina de unirse con esas imágenes que ya se habían sumado a la causa. Veremos si aparece alguna conexión con servicios de inteligencia, si estos muchachos con un CI, uno se adivinaría bajo, son usados o fueron utilizados o manipulados, pero eso hasta ahora no está corroborado. Lo que sí está corroborado es que armaron una red en donde ahí tenemos a Brenda invitando a dejar de amenazar para pasar a la acción. 2 veces por lo menos, y esta es la novedad de hoy, intentaron pasar a la acción estos que, como diría Lucas Romero, el consultor y analista político, no son un sujeto político. Brenda y el compañero de ella no son sujetos políticos, Montiel. Salen de algún otro lugar periférico, residual, más marginal, y ahora irrumpen con una potencia y una peligrosidad novedosas. Cierro esto con un agregado. Esto no deja de ser desconcertante para el kirchnerismo, y todavía hay algunos referentes que a martillazos intentan vincular
todo esto del atentado a Cristina con los enemigos políticos favoritos. Por ejemplo, con Patricia Bullrich, con el PRO. Se los digo porque miren lo que dijo alguien tan próximo a Cristina como Hugo Yasky. Hay connivencia intelectual de Patricia Bullrich con los que intentaron el magnicidio. Es decir, todavía hay voces fuertes escuchadas del kirchnerismo que no renuncian a intentar vincular al PRO y al ala más dura, si ustedes quieren, de su adversario político, con el intento de magnicidio a Cristina. Hasta ahora no hay ningún elemento y es casi una canallada, incluso en el juego político. No deja de ser eso, una canallada. ¿Me acompañan? Voy a presentar a mis compañeros. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. Muy bien. Partimos de la información. Y se sabe que hubo un plan. El plan se abortó porque Cristina ya había subido. Hay un conjunto de personas, de muchachos, cuyas características vamos conociendo, muy inestables, de trazabilidad de sus vidas rarísimos, que a la vez están rodeados de un plan bastante, uno diría, rústico, precario, pero que casi le cuesta la vida a la vicepresidenta. Y yo decía, ¿por qué es importante esto? Porque le puede pasar a cualquier otro sujeto político y no político que despierte amores y odios. Dos cosas. Primero, hace mucho que venimos hablando de los niní, que ni trabajan ni estudian. Bueno, eso tiene consecuencias. La degradación social tiene consecuencias. Esta quizás sea una de las primeras que veamos. Y por otro lado, ya sabemos que con la plata de nuestros impuestos no se soluciona el tema de la educación, no hay demasiado puesto en obra pública, no hay demasiado puesto en salud. También sabemos que no hay puesto en inteligencia, porque si esta gente tan rústica puede tener un plan durante tanto tiempo, presentarse, mostrarse, y que la AFI ni se entere, cuando andaban con el palo vendiendo teóricamente copos de azúcar, no había nenes ahí en esa esquina como para venderle copos de azúcar, digamos, durante un montón de días, nadie averiguó nada, y era un plan que hacían unos marginales, pero además de eso, con 120 personas de seguridad que también pagamos nosotros, el que agarra al agresor es el Jirafa, que es un militante. Digo, ni inteligencia ni seguridad. Ahora también sabemos que tampoco eso tenemos. Está claro que esta banda de lúmpenes que se criaron, como decía Osvaldo, en la época del kirchnerismo, pueden armar esto alegremente y pasearse en la puerta de la casa de Cristina. Puede la señora que vive arriba de Cristina alquilarle una habitación a una abogada, y uno de los que participan en estas marchas, como por ejemplo la de la Casa Rosada y las bolsas mortuarias, se puede sacar una foto y la inteligencia y la seguridad argentina no reacciona. Y no lo quiero, más allá de que esto fue un atentado contra Cristina. Recordemos el día que Massa se acerca a un grupo de gente en Santa Fe y lo terminan insultando. Veamos las reuniones del PRO donde Macri, expresidente, ingresa a Happening y camina libremente. Digo, la seguridad argentina no cuida a ninguna de estas personas. Entonces estamos a merced de una desinteligencia total. Y yo no quiero ser ingenuo, porque en todas estas cosas siempre andan servicios de inteligencia dando vuelta y abusándose de estas situaciones. Hay operaciones cruzadas. ¿Cómo puede ser que la seguridad argentina y que la inteligencia argentina no haya visto nada de esto? Porque estos copitos, que nos contaba, ayer lo analizaba bien Chiche Helblum, aparecieron en Crónica hablando. ¿Quién que piensa en matar a un presidente está una semana antes hablando en un canal? Nadie pesca esto, nadie huele esta. Estamos absolutamente desguarnecidos, mucho más la gente que puede ser atentado, pero los periodistas también estamos desguarnecidos ante esta locura y esta falta de seguridad e inteligencia en la Argentina. Jessica. Sí, yo discrepo en algunos puntos de si esto es tan general o es un grupo muy pequeño que reacciona de esta manera, porque pasar de pensar o de odiar a determinado político o a la clase política a tomar un arma e ir y hacer lo que hizo Sabac Montiel, hay un enorme paso. Y respecto de lo que decía Lucía, efectivamente Brenda sube a sus redes una foto del día en agosto
pasado, que van con unas antorchas a Plaza de Mayo y las tiran detrás de las rejas de la Casa Rosada. Ella sube a uno de sus perfiles, en ese perfil se llamaba Ámbar, no se llamaba Brenda Uliarte, de Instagram. Después esas cuentas se bajan, con lo cual no se puede ver ahora, pero el grupo que hizo eso se llama Revolución Federal. Y si uno ve la cuenta de Instagram de ese grupo, que son siempre pocas personas, se jactan de participar, por ejemplo, en hechos como ir al Ministerio de Economía, entrar, insultar a la gente, filmarlo y tirar polenta. Hacerlo mucho más violento es lo de tirar antorchas prendidas fuegos en la Casa Rosada, pero también se jactan de ellos mismos de haber sido quienes interrumpieron una conferencia de prensa en Olivos que iban a dar Juan Mansur y Gabriela Cerruti en un anuncio que creo que era el de Silvina Bataki. ¿Se acuerdan esa noche en Olivos un domingo? Que no se dio la conferencia. Porque había, y eran literalmente, son pocas personas, por eso cuesta creer. Yo no digo que este grupo tenga participación en el plan para matar a Cristina. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, Brenda, que sí está detenida y que se le imputan esos cargos, se mostró una vez con este grupo de gente que es minúsculo y que claramente lo que buscaba era escrachar, incitar a la violencia y mostrarlo. Entonces acá hay un montón de cosas que fallan. Coincido con Pablo, hay cosas que parecen de servicios en un punto, de extraños, de raros, de conseguir un móvil. Es fácil conseguir un... y este grupo pero, también... No. Sí. No. Cuando en una conversación de servicios, es como, ok, puede encajar, pero ¿de qué modo puede encajar? ¿A qué se refieren concretamente? ¿Y de qué modo, qué servicios y para qué? No, lo que yo digo es, claramente pruebas no tenemos porque no las tiene tampoco la justicia. Lo que digo, hay como un movimiento que hacen estos actores que pareciera ser que no están tan solos en algún punto. O conseguir, de repente, toda su actividad se concentra en los últimos 3 meses. ¿Cómo consiguen estar en móviles de un canal de televisión, 2 en un plazo de un mes? Por ejemplo, ella cita con tener colaboración o ser terminal de servicio. No, yo no digo ser agentes de la AFI, no estoy diciendo eso. El mundo de los servicios de inteligencia tiene buches, tiene un montón de gente inorgánica, es decir, movimientos raros en torno a los personajes que rodean todo Lo cierto es que el primer corte que va a haber en este expediente se va a circunscribir únicamente a las 2 personas detenidas, a Fernando Sabac Montiel y a Brenda Uliarte. La justicia no está avanzando en la tesis si hay servicios o no, porque lo que puntualmente sobre ellos 2 están cerrando y lo va a terminar de resolver la jueza en los próximos días es la imputación formal que recae sobre ellos, que es haber planificado y haber concretado en la acción, pero no en el hecho en sí mismo o en el plan final, ese ataque contra la vicepresidenta porque el arma nunca se disparó. Lo que la justicia va determinando con todos estos elementos de prueba que fuimos contando, los videos, las imágenes, los celulares que se van abriendo, es que ellos lo habían decidido hace tiempo, que lo habían planificado, que estuvieron en más de una ocasión a pocos metros de la vicepresidenta. Eligieron qué día, eligieron el momento. Y eso ya son pruebas suficientes para la justicia para acusarlos de tentativa de homicidio. Les espera una pena de 15 a 22 años. Pero de que cualquiera, no muy sofisticado, porta un nivel de chifladura y un nivel de violencia en sangre y puede cambiar el curso de los acontecimientos. 5 personas, 3 personas pueden hacerlo. Esto es novedoso. Ni siquiera tienen ideas políticas consolidadas. Yo por eso, y ahí está la última pregunta que les hago en esta parte del programa. Hugo Yasky, cuando quiso enlazar el pensamiento de Patricia Bullrich con el de los copitos, ¿tiene esto más curso en otros referentes del gobierno? ¿Piensan realmente que puede estar alguien de los halcones del PRO detrás de esto? Seamos claros. No. Esto es está claro que si lo dice Yasky es porque alguien cerca de Cristina lo dice. Yasky no es un electrón suelto que dice cualquier cosa. Si lo dice Yasky, pues lo escucha cerca de Cristina. Ahora, uso la palabra Nelson, elementos para meter a Patricia Bullrich en esta cuestión es absurda. Sí, estos sectores, y es importante lo que decía Jessica, este grupo Revolución Federal. Es un grupito muy activo en Twitter que participó de varias de estas reuniones, incluso muy cercano a él aparece, por eso yo decía, esta persona se saca una foto en el departamento de arriba de Cristina, porque este chico participa de la agresión a un
periodista de C5N. O sea, los servicios de inteligencia deberían estar mirando si estos son lúmpenes, si son servicios de inteligencia que están haciendo alguna cosa o qué. Entonces, no hay ninguna cuestión, aparecen más cerca del pensamiento de Milei que de Patricia Bullrich. Pero muchachos, no hay que ser ingenuos. Acá hay mediano y largo plazo. En este tipo de personalidades, lo más volátil que hay es el amor y el odio. Y cambian y switchean del odio al amor y del amor al odio en 4 minutos. Eso asume otro gobierno. Y eso que le generaba mucha ilusión o no sé qué, en 3 minutos se convierte en la idea de nos traicionaron, nada que ver con lo que había. Y pueden ejecutar lo mismo. Lo que digo, la peligrosidad no es para un sector político solamente. Pero no solo- le puede tocar a cualquiera. Pero lo mataron a John Lennon, mataron a la cantante Selena, la quien lo mató fue la presidenta de su club de fans. Digo, atentaron contra el Papa Juan Pablo II. Digo, loquitos hay siempre. Bueno, lo que vos Loquitos podés hay hacer siempre. es tener Después si una son funcionales o no, inteligencia, después si son etcétera. funcionales o no, es otra cosa, pero loquitos hay Está bien, siempre. pero ese Y lo loquito que no- esté a 30 centímetros de Claro. Cristina. Y después de eso, Cristina, esté 6 minutos dando vuelta ahí, sin Sí, que sí, nadie de la seguridad. Sí, sí. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sigue hablando y diciendo que con Cristina está todo bien. Bueno, si está todo bien Y que esa no charla, falló nada. es que está todo mal. Bien. Y ojo con la politización del tema. Claro, claro. Porque si no, estamos, digamos, corriéndonos. Eso es mucho más grave que lo anterior. Alberto Fernández habló con la televisión española y dijo que tiene información de que él estaba también en el blanco. Miren. Está entera, está fuerte. Para todos fue un momento de conmoción, pero gracias a Dios está muy entera, muy íntegra y trabajando. En la Argentina, después de la dictadura, no ha habido crímenes de naturaleza política, ¿no? Y la imagen es una imagen muy dura, porque es la imagen de alguien que está gatillando 2 veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza, a 20 centímetros de la cabeza de Cristina. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo. No, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. Lo que no quiero es que nos separen de la gente. No nos debe hacer pensar que eso es la Argentina. Es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad. Bueno, ahí fíjense cómo lo definió Alberto Fernández, una manga de delincuentes, de Una banda de sinvergüenzas, sinvergüenzas. etcétera. ¿Por qué comentabas algo mientras escuchabas esto, Lucía? Porque lo que Alberto Fernández dice es que en base a las comunicaciones analizadas en la causa y habla de los inculpados, se determinó que él era el próximo. En el expediente no hay nada que mencione a Alberto Fernández. No hay conversaciones analizadas en la causa a hoy que lo involucren. Él se está refiriendo a un estado de WhatsApp de uno de los integrantes de esa banda, que todos llaman la banda de los copitos, que es un mensaje incluso de hace muchos meses atrás que dice: el próximo sos vos, Alberto. Viene de unas seguidillas de mensajes donde se queja de algunas políticas del actual gobierno. Vamos de vuelta. ¿En qué WhatsApp de quién aparece? De uno de los integrantes de este grupo de los copitos, esta banda que comercializa algodones de azúcar. Pero lo cierto es que un mensaje refiriéndose a Alberto Fernández, entre las comunicaciones que hay en el expediente, hoy no hay nada de eso, y la tesis de investigación en ningún momento refiere a que el próximo iba a ser Alberto Fernández. ¿Pero cuándo justicia- aparece el próximo Sobos? ¿Después del intento contra Cristina? No, cuando empiezan a hacer rastreos de los celulares y esos celulares son peritados porque estos 5 jóvenes van a declarar como testigos hace una semana a Comodoro Pi, y ellos voluntariamente entregan su celular para desligarse de cualquier hecho en el que se los puede involucrar. Lo cierto es que hoy no están imputados, no están inculpados, como dice el término que utiliza Alberto Fernández. Lo que no se descarta es que en las próximas medidas, porque la jueza hoy decretó el secreto de sumario nuevamente, se realicen más o se profundicen las investigaciones sobre este grupo. Lucía, gracias. Como ustedes saben, venimos nosotros siguiendo el conflicto con discapacidad, si les pagan, si no les pagan, si hay un plan para modificar la ley de discapacidad. Está con nosotros Karina Herrera, que es presidenta de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la
inclusión. Karina, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, gracias por este espacio. Tenemos que aclarar muchas cosas, ¿no? Yo traje, para que ustedes puedan ver, así al pasar, este es el primer petitorio que nosotros presentamos cuando nos juntamos en la puerta de la superintendencia. ¿Cuándo y qué decía el petitorio? 21 de julio de 2017. Ya desde aquella época estábamos teniendo problemas con respecto a los pagos a prestadores. Hubo un DNU, el 908/16, que se llevó 14.000 millones de pesos hacia una cuenta a nombre de la superintendencia. Y estamos en 2022 y todavía no sabemos qué pasó con ese dinero. Eso como para empezar con respecto a los retrasos. Es histórico que todos los prestadores que trabajan brindando servicios a las personas con discapacidad cobran entre 60 y 90 días después de brindada la prestación. ¿Qué pasó ahora? No nos enteramos hasta el 25 de agosto, que fui personalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud ante tantos trascendidos, para saber qué pasaba, por qué no estaban los pagos que normalmente les llegaban a los prestadores entre el 19 y el 25 justamente. Entonces me informan que los pagos se van a estar realizando por una cuestión de manejo, una cuestión operativa, una desinteligencia entre los organismos, a partir del 1 de septiembre. O sea, la primera quincena de septiembre iban a estar los pagos a los prestadores. Eso fue lo que me informaron. Yo les dije, como les digo siempre, por favor, ese tipo de informaciones ustedes lo tienen que publicar en su página, porque toda la gente tiene derecho a saber qué es lo que tiene la superintendencia para decirnos. ¿La gente no sabía cuándo iba a cobrar, en general? No. Y nos iban preguntando en los diferentes grupos. Yo estoy en 35 grupos de WhatsApp, de diferentes clases, ¿sí? Algunos son prestadores, otros son personas con discapacidad, otros son familiares, otros son propios de la asociación, etc. Entonces, todos esos trascendidos me llevaron a preguntar qué pasaba. Cuando me entero, digo, o sea, al momento de la CAMPE ya se sabía que se iba a empezar a regularizar del 1 al 15 de septiembre. Pero mientras tanto, yo les pregunto y le pregunto a la gente que nos está viendo, vos que nos estás mirando, ¿cómo hacés para vivir 60 días cobrando un sueldo? O dos. En la Argentina de hoy, pagas alquiler, pagas luz, pagas comida, pagas todo lo que significa. Contra la inflación del 100 anual, 90 y pico 100 anual, ¿no? Esto que iban a cobrar en la primera quincena de septiembre, ¿de cuándo es? Es periodo, en algunos casos mayo, en otros junio. Mayo. ¿Están cobrando ahora? A vos te dijeron, bueno, primera quincena de septiembre se empiezan a realizar los pagos. ¿Están pagando? Empezaron a... Es la información que figura, ¿no? Y es lo que nos dijeron el 8 de septiembre, que tuvimos la primera reunión de lo que sería una mesa de trabajo entre prestadores y las autoridades que tienen que ver con estos temas, que son la Agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia. Nos dijeron allí que se había abonado a 216 obras sociales, que es lo que figura también en la página. Hay un archivo con 24 hojas donde están obra social por obra social y el monto de dinero que fueron recibiendo. Entonces, de esas que se pagaron a las más chicas y a la que tienen menor cantidad de afiliados o afiliadas con discapacidad. Esos son los que recibieron hasta el 100%. Después, otros recibieron el 50% de lo que tienen que pagar y otros todavía no recibieron nada. Pero en esa reunión dijeron que para el 15 iba a estar solucionado, iban a estar girados los fondos. Pero no sabemos, hasta que todos los prestadores digan, ya me llegó a mi CBU, no va a estar el pago efectuado. Bueno, faltan 3 días para el 15, hay que ver si esto se efectúa, se concreta. ¿Por qué esto funciona así? Porque no es la primera vez que llegan denuncias de retrasos en este tipo de prestaciones, pero lo que vos mencionás ya es extremo, que cobren ahora en septiembre, mayo, es una gran demora. Dos cosas. Uno, ¿qué pasa mientras tanto con la prestación? Supongamos una persona que recibe asistencia kinesiológica, por ejemplo, o kinésica o cualquier otra cosa. ¿Todos estos meses la siguió recibiendo o no? ¿Y cómo hacen para girar esa rueda? Porque la verdad es que cobran con 3 meses de demora. Es muy complicado. Tenemos dos tipos de prestadores, ¿no? Los prestadores que están dentro del nomenclador, la mayoría son profesionales, como vos bien mencionabas, por ejemplo, un kinesiólogo, psicólogas, psicopedagogas, etc. Y tenemos los que están por fuera, como son, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos y las acompañantes terapéuticas, quienes realizan también, en otro espacio, asistencia domiciliaria a veces. Estos dos grandes grupos, los que están nomenclados,
cobran por este sistema, por el mecanismo de integración. Sí. Explica qué es nomenclado. Hay un nomenclador que se creó a partir de la ley 24.901, donde figuran todas las prestaciones en favor de las personas con discapacidad. Todas esas prestaciones se van a pagar del Fondo Solidario de Redistribución, que es donde se acopia el dinero. ¿Qué dinero se acopia? La AFIP va recogiendo todo lo que van aportando por el formulario 931, aquellos que están en relación de dependencia, y a través del pago del monotributo, todos los monotributistas, sea social, sea categoría A o la más alta. Bien, de ahí provienen los fondos. Bien. De ahí provienen los fondos. El nomenclador entonces ordena las prestaciones y les asigna después un valor Exacto. para pagar. Exacto. Bien, ¿están actualizados? ¿El nomenclador está actualizado? Ese es otro tema. ¿Qué pasó? Durante la gestión anterior no hubo muchos aumentos y hubo aumentos diferenciados. ¿A qué me refiero con esto? Si vos tenías una institución, recibías un aumento mayor. Si vos eras un prestador independiente, recibías un aumento menor. Entonces, ejemplo, una institución recibía un 30, un 35%, un prestador individual recibía un 5, un 8%. A todo esto le sumamos que después del cambio de gobierno vino la pandemia. Quedó todo paralizado. En esa etapa era todo virtual. Bueno, a partir de eso, ahora con el tema de la inflación, con el tema de volver a la actividad, eso quedó como muy detrás. Esa es la realidad. Pero si sobrevivimos a una pandemia, tenemos que sobrevivir con los diferentes rasgos que nos tocan a nivel económico. Vos dirías, para ubicar el problema, no es que hay un recorte, pero sí lo que hay es un atraso de pagos. Se suman. Y un nomenclador que quedó desactualizado, que contra esta inflación, digamos, el miércoles van a dar la inflación 6,5, suponete, estás si te pagan a 3 meses, tenés casi 20% de pago menos. Exacto. Ese es el problema nuevo, la aceleración de la inflación más los problemas anteriores. Y ni hablemos, por eso te diferencio, los que están nomenclados tienen un consultorio, son profesionales que tienen un consultorio, tienen a cargo también los alquileres y todo lo que significa tener un consultorio, pero pueden atender más cantidad de pacientes. Un acompañante terapéutico, por ejemplo, va a un domicilio, trabaja 4, 6, 8 horas. ¿Cuántos pacientes puede atender en el día? 2. Claro, ya no tiene más tiempo, no tiene más horas. Entonces, no es lo mismo cobrar a los 60 días cuando vos mantenés un consultorio, con todo lo que eso implica, contra aquel prestador que no está dentro del nomenclador y que cobra con el mismo retraso, siendo que es obligación de pagar esa prestación todas las obras sociales y las prepagas. O sea, deberían pagar a mes vencido a ese prestador que hace un trabajo distinto al de los otros profesionales. Karina, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos. El tema lo venimos siguiendo. Te quiero decir a ver si algo efectivamente se terminan de pagar el 15. Sí. Un minutito más. Esto es todo el tema prestacional. Recuerden que el tema discapacidad no es solamente prestaciones, ¿sí? También estamos las personas con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad. Y también están las familias. ¿Sí? Todavía no tratamos el tema de personas con discapacidad y de familias. Cuando quieran, cuando tengan otro espacio, tenemos muchísimo para decir al respecto. Pero para entender, dame un ejemplo de lo que te referís y te volvemos a invitar. Por ejemplo, estamos tramitando frente a la superintendencia la posibilidad de hacer reclamos de manera accesible. Las personas con discapacidad muchas veces carecen de accesibilidad ante tanta burocracia. Para tirarte una punta. La vamos a seguir, te volvemos a invitar. Dale, muchas gracias por haber venido. Pablo de León, tuiteó Massa. Exactamente, Sergio Massa está cerrando en estos momentos su viaje a Washington, donde hoy tuvo un par de reuniones claves y esta es la reunión, excelente reunión de trabajo con el objetivo de seguir avanzando en la estabilización y el camino de orden fiscal, acumulación de reservas, clave, y desarrollo con inclusión. Pero fíjate la foto de la izquierda. Es la de Sergio Massa con Cristalina Georgieva, la titular del FMI. Un cálido, mirá las manitos, el abrazo de Massa. ¿Quién diría que en algún momento el camporismo, el cristinismo, soportaría una fotito de este tenor de algún otro funcionario? Recuerdo aquel spot de la Cámpora que decía pragmatismo para sobrevivir. Miren ustedes. ¿Ustedes vieron alguna vez sándwich de sapo? Miren, se los presentamos en esa foto. Así luce el sándwich de sapo. ¡Aló! ¡Vuela, vuela!
No me hace falta Pero equipaje. parece, ¿cómo era Mayweather? El que en el avión, el boxeador que traía los fajos, los termosellas. Qué temazo este Dieguis, ¿eh? A ustedes les tiene que gustar porque es del grupo Magneto. ¿eh? Chicanita para arrancar. Borón, bombón, somos el frente renovador. Bien, recaudador, podría decir también, bien. Bueno. Somos, a ver, te pongo cara de prócer. Somos los que vinimos a salvar las papas. ¿Quieres algo del free shop? ¿Unos Kit Kat? ¿Eh? Mirá que todo eso se dispara mal en unos días. Aproveché y pedime ahora que estoy dulce. 4.000 palos verdes me atraje. ¿Qué te parodié? Bien, pero no olvidemos que no deja de ser toma de deuda, señor. No deja esto de es ser solo un tentempié. Sí, no bueno. sabes la lluvia de inversiones que se vienen. Petróleo, tecnología, minería, medios. Todavía no están los 4.000, ¿eh? Todavía no están, ¿eh? Pablo, no están. Todavía no están, faltan. Los van a estirar, lo van a hacer sufrir un poquito, Cristalina y sus amigos. ¿Le pidieron algo? Seguramente le dieron. Siempre tiene que tirar mala onda de León. Qué cosa. Las cosas como son, señor. Siempre la querés embarrar. ¿Por qué sos así? ¿Por qué? ¿Por Bueno, qué? no empiece, no empiece Está a... en juego el país. Está en juego el país. Basta con... ¿Y vos jugás a tirar piedras? Por favor. Responsabilidad. No odies. Ahí está, muy bien. Se está riendo para usted, le está mostrando que no ¿sabés lo que odia. pasa, Diego? Es que, a ver, me estoy empezando a dar cuenta de que soy el man, el hombre. El tipo indicado para encauzar al país. ¿Viste como dice Andy Kuznetsov? ¿La sentís o no la sentís? Bueno, yo la siento. Es mi momento. Y ustedes también la van a sentir. Se siente. Más aprecio. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Quiero pero lo importante es el acá y el ahora. Frase cabecera de Malena y de Macri. No lo nombro a Mauri. Bien. Perdón. Quiero proponerle este ejercicio que a veces para las personas normales es incómodo, pero para los políticos muchas veces no, que es obligarlos a hablar bien de ellos mismos. ¿Por qué a usted le permiten hacer cosas que a Guzmán no le permitieron? A ver. Porque esa foto, vamos a volver a ver la foto, con esa foto que vamos a mostrar ahora, suya con Cristalina, con esa foto era telegrama de despido, shot. Y con Janet Yellen también, la secretaria del Tesoro. Esa foto no tiene desperdicio. Esa foto... Ponchala a pleno. Ahí está. Me la metí en el bolsillo, mirá. Y hay una foto. Primero, para romper el hielo, le di una tarjeta de Mirta Tundis. Le dije, abuela, cualquier problema que tenga con la página ANSES, me la llama Mirta. Y después hablamos del Bull Market argentino, nada. Estamos en re Bull Market ahora. Estaba chocha, porque está... Pero ¿por qué lo dejan? Con las acciones de YPF está full. ¿Por qué Guzmán no y usted sí? Ahí está. Está hipnotizando. Mira. Tú puedes. No es un tarifazo, es una reasignación de subsidios. Estaba diciendo. Dame la guita, dale. Desembolsá. Pero además pone el ceño de que en un momento. Mira. Me muero. Hipnotiza, Diego. Hablen bien de mí. Me imagino ese momento donde lo agarra así con los dos brazos, Massa, que es toquetón, al fotógrafo. ¿Viste? Y le dice, vos sabés bien qué foto tenés que sacar. Mira. Ahí Copperfield, está. así. Ahí está, vamos a volver. Mira, ahí está. No, a ver, para sacarte las dudas que tenés, ¿sabés lo que me dijo Cristina? Yo pongo los micros, vos ordená la macro. No está nada mal, No está nada mal. Esa es la frase. Yo me ocupo de los micros, vos ordená la macro. Ojo que todavía no llegaron las facturas nuevas abajo de la puerta y ahí vamos a saber si usted tiene banca o no cuando la propia militancia tenga que pagar su ajuste. No digas ajuste, es un reequilibramiento de Sarasa. Pero no. A ver, todo esto es por culpa de Guzmán, que perdió 2 años y ahora de golpe tenemos que hacer todo nosotros. No, es culpa de Guzmán. No culpes a Sergito, no culpes a Malena. Por favor, chicos, seriedad. Bien, Luismi, bien 90 cancha de Vélez.
Sí. Y va a volver el 1-1. Va a volver. Moria vuelve a cortar corpiños en Playa Franca y volvemos al 1-1 con Sergio. A Cristalina le dije, vamos a hacer un asado en Tigre. El Pato pone las achuras, que la verdad hace un asado el Pato. Impresionante. Bien. Así que los tenemos acá ya. A ver, con humildad. ¿Sabes qué? La rompí toda. La rompí. Va a haber que pagar. Primero cierre, no está cerrado. Hay una promesa. Usted sabe cómo es. Hoy una promesa, mañana una traición. No me lo mufé. Pacto con el fondo, flores de un día son. No me mufé. Bien. No me mufé. No me tiré en mala onda, que estoy arriba del avión. Siga volando alto. Te despido con cara de prócer, mira. A ver. Ahí está. Gracias. Los termos selladitos. Muy bien. Muy bien. Luis Naidenov está con nosotros. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo van? Bien, buenas noches. Bueno, empecemos por una declaración de Hugo Yasky de hoy. Yo te la voy a compartir, si no la escuchaste, es la siguiente. Hay connivencia intelectual de Patricia Bullrich con los que intentaron el magnicidio. Yo no sé si es representativo del pensamiento de todo el oficialismo, pero Yasky a veces suele ser portavoz. ¿Qué pensás vos de esto? ¿Hay llamado al diálogo o hay culpabilización o hay las dos cosas? El diálogo es una puesta en escena. No convoca al diálogo quien quiere, sino quien puede, y el gobierno no tiene autoridad para convocar al diálogo. Perdió absolutamente toda credibilidad. También ya pasamos por esto es el kirchnerismo químicamente puro. Hay que recordar, creo que fue en el 2009, después de la derrota electoral, también cuando convocaron al diálogo y terminó, para la foto, en una especie de intentar que la oposición se aparte en aquel contexto de esta derrota electoral. Eso fue con De Narváez. Sí. Con De Narváez, con todos. Convocó a Randazzo y la única que no fue Carrió. Sí. Fue Lilita. Y ahora, digamos, con un hecho grave, con el atentado contra la vicepresidenta de la República, los pasos que dio el oficialismo después del atentado, bueno, indican que no aprendieron nada. Estamos en una instancia de sobreactuación, de enorme victimización de un hecho político muy grave, con el objetivo de sacar un rédito político a la corta. Entonces, a ver, ¿a quiénes van a convocar? ¿Quién le puede creer a este gobierno? ¿Qué se intenta detrás de este llamado al diálogo? Supuestamente bajar los decibeles políticos. ¿Hace falta para bajar los decibeles políticos sentarse en una mesa que te convoque un presidente que a las pocas horas del atentado responsabilizó a los medios, a la justicia y a la oposición del atentado contra Cristina? ¿Alguien puede creerle al gobierno cuando la titular del INADI responsabilizó a los que cargaban el arma a los integrantes de la oposición? O ahora Yasky o Mayans, que quizás la finalidad, más cruda o quizás más llana la expresó el presidente de la bancada del oficialismo. ¿Quieren paz social? Paren el juicio de vialidad. Ahora, el ministro de Interior, que sería un hombre que podría convocar a los partidos políticos, llamó a gente de la oposición, pero llamó al radicalismo. Llamó a Morales, llamó a Jacobiti, que está cerca de Lustó, llamó a Manes. ¿Por qué entra por el lado del radicalismo? ¿Qué pasa que llaman ahí y no al PRO? ¿Por qué pasa esto con ustedes? Bueno, lo llaman a Gerardo Morales porque es presidente del partido y Gerardo Morales fue muy claro. Esto se discute en la mesa de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos una posición orgánica que ya la fijamos. Si quieren una agenda de discusión de políticas públicas, está el Parlamento. Pero yo en este gobierno no le creo nada. Yo no creo en el diálogo de este gobierno, no creo en la convocatoria de Guado de Pedro, no creo en la convocatoria del presidente. Este gobierno no tiene autoridad moral para convocar a nada. Este es el gobierno que en plena pandemia, yo quiero que, quizás estoy cargado de subjetividad. Cuando el presidente nos daba cátedra a los argentinos en plena pandemia, de buenas costumbres y de castigo a la sociedad, y en mi provincia, en Formosa, se encerraba, se privaba de la libertad, Olivos era una fiesta. Entonces, cuando vos perdés toda autoridad y cuando el único motivo de esta convocatoria tiene que ver tapar lo que veíamos acá en un muy buen sketch de humor,
la enorme crisis social que el gobierno intenta tapar con esta convocatoria, me parece a mí que nadie puede sumarse. La logra tapar porque desde el 1 de agosto, que arrancó el alegato de Luciani, que fueron 9 audiencias, hasta hoy pasó de todo, pero todo que tiene que ver con Cristina. Está bien, pero pasaron hechos graves. A ver, que quede bien en claro. Sé, pero... El atentado fue grave y la oposición, digamos, nosotros en el Senado, el gesto fue espontáneo. Ustedes se acuerdan, ese día sesionamos, tuvimos sesión y a las pocas horas nos hicimos presentes y con Juliana Di Tulio, Mayán y compañía y los integrantes de Juntos por el Cambio y otros bloques, se redactó un comunicado conjunto para repudiar el hecho. Ahora bien, les traiciona el instinto, es decir, la sobreactuación y la victimización. Entonces pueden pasar muchas cosas. Lo que no podés es tapar la realidad. Se supone que con esta convocatoria al diálogo, uno de los objetivos que tiene el gobierno y especialmente Cristina Fernández de Kirchner es dividir a la oposición. ¿La oposición está suficientemente segura y unida como para que eso no ocurra? Juntos por el Cambio, sí. A ver, existen perfiles, matices, hay nombres ya lanzados que están disputando la presidencia o aspiran a ser presidentes y es lógico que cada uno quiera marcar su perfil. Pero el desafío de Juntos por el Cambio ante un gobierno que te cambia las reglas de juego, hay que mirar lo que está pasando en el interior, el intento de derogar las PASO en Chubut, ley de lemas en San Juan, cuando te cambian las reglas de juego para un partido donde las reglas de juego en materia electoral son usos y costumbres según la la conveniencia política como es el peronismo en su propia esencia, bueno, es nuestro desafío mantener la cohesión. ¿Y si intentan cambiar las PASO a nivel nacional? Y si intentan cambiar las PASO, primero hay que ver si tienen números, y si intentan cambiar las PASO, mayor desafío demostrar cohesión y unidad ante el cambio de reglas de juego. Me dejan hacer un punto acá porque yo creo que una de las batallas que se viene es sobre las PASO. Le pregunto a Pablo, le pregunto a Jessica. ¿Van a avanzar con la suspensión van a intentar por lo menos usar la eliminación de las PASO que le complica la vida a la oposición? Hay varias posiciones. Hace unos días la portavoz presidencial dijo que eso no era así ante una información que salió del diario Clarín. Sabemos que la portavoz presidencial representa un pensamiento muy chiquito dentro del Frente de Todos. Hay algunos que están abonándola. Cerca de Guado de Pedro hoy te dicen que eso no está, pero... Hay presión de los gobernadores del peronismo. Hace un mes hubo una reunión en La Plata que encabezó Axel Kicillof. Ahí le dijeron, queremos esto, queremos esto. Hay presión para que eso ocurra. Hubo un sondeo previo en diputados. Bueno, el Senado es más fácil porque el oficialismo tiene un mejor número. No hay un ok de Cristina Kirchner para avanzar en este tema, pero este mes se negocia el presupuesto. Se tienen que negociar un montón de cosas para lo cual necesitan la predisposición de los gobernadores del PJ y yo no lo descartaría. Sobre todo porque complica mucho a Juntos por el Cambio en escenario de eliminar las PASO y saber en qué fecha va a ser la elección si se eliminan las PASO. Claro. Ojo, Eso también te ese es un modifica el punto. calendario electoral. Modifica el calendario. Yo lo que digo es, no es que uno no haya objetado en algún momento las PASO, la utilidad, etcétera, lo hemos discutido 1000 veces. Ahora, que sea tan grosera la utilización electoral de una medida y que, yo iba a decir una palabra grosera, pero que se desentiendan de todos nosotros. Pero no ¿por que qué nos te llama la ninguneen a atención? todos. No, bueno. Pasó con Néstor Kirchner. Pero quiero que se no cambió la naturalizar elección. esto, es decir, te pueden sacar una herramienta, somos nosotros los que tenemos que votar o elegir precandidatos o lo que sea. Bueno, en San ¿Cómo Juan ya pueden pasó. decidir Pasó en absolutamente todo el tiempo por Pero en nosotros el 2009, todos? En San Juan ya pasó. En el 2009 hicieron las testimoniales en las cuales todos sabíamos que la lista que era Kirchner, Bueno, chicos, pero los invito a no Massa, Nacho resignar, Guevara, digamos, era no, todo no, mentira. Y lo hicieron igual y resignación. perdieron. Lo que digo es todo. Ese es el tema. Cada año electoral analizan qué es lo que le conviene y después actúan en consecuencia. Bueno. El año pasado cambiaron la fecha de la elección, no sé si se acuerdan. Bueno, está bien, eso es lo que digo, es no lo demos por natural que la política te cambia las reglas de juego todo el que tiempo. además Luis, pues, el día que uno naturaliza, Yo decir, bueno, entiendo ya que, estás entregado. a ver, no podemos naturalizar, no debemos naturalizar las extralimitaciones, pero que las reglas de juego en materia electoral y las prácticas cuando gobiernan distintas variables del PJ están a merced del oportunismo político es parte de la historia de la Argentina. Pero Entonces, yo digo, Luis, a ver, no te gustan las PASO, hace una cosa, eliminalas, pero para saltear una elección, la que viene no la otra. ¿De verdad querés que te parece Sí. racionalmente Pero no que es no te esa la gustan? Bueno, salteate bueno, pero esta. lo que no va, yo te voy a lo que creer no va, más. lo que no va, a ver, pueden intentar de todo.
la trampa, cambiar las reglas de juego. Lo que no van a cambiar es la realidad, que la derrota electoral es inexorable para el gobierno. Pueden intentar embarrar en la cancha Juntos por el Cambio. Algunos dirán, bueno, con las posiciones, qué sé yo, de halcones, palomas. Algunos también, apresuradamente, creen que ya el triunfo es una cuestión de mero trámite. Yo no lo veo así. Hay que mostrar mucha cohesión e inteligencia por el problema social de la Argentina. A mí me parece que mientras se juega la política, el gobierno especula la política, cambiando las reglas de juego, no dimensionan la crisis social. La gente no da más, el poder adquisitivo por el suelo, la inflación te come vivo y el gobierno especulando con el cambio de reglas de juego. Nosotros no podemos caer en esa lógica. La lógica de Juntos por el Cambio es la cohesión y más allá, cuando se dé el debate, el programa que tenés que ofrecer a la sociedad. A ver, nadie dimensiona el cansancio, pero en serio, de la gente. Acá siempre se habla del hartazgo. No, el cansancio, la saturación de todo, de toda la sociedad con la política. Entonces, nosotros, que trabajamos para gobernar, con mucha racionalidad de la Argentina, tenemos que advertir esto. Desde bajar los decibeles y definir un programa. Después habrá tiempo, veremos si cambian las reglas, qué se hacen. Pero ese es el objetivo central de un espacio que pretende gobernar la Argentina. ¿Cuándo crees que tienen para presentar un programa económico Juntos por el Cambio? Bueno, es la primera vez, yo te digo, el 83 a la fecha, que 4 fundaciones de Juntos por el Cambio, la del Peronismo Republicano de Miguel Pichetto, la Fundación Alén, la Fundación Pensar, la Fundación de Carrió, están trabajando en un plan de gobierno. Esto no es menor, ¿eh? Esto no es menor. Y faltan más de un año para las elecciones. Por ejemplo, este sábado, voy a dar un ejemplo, el viernes en Corrientes, la región NEA se reúne con miembros de la Fundación para discutir la regionalización y los problemas que ya los conocemos y lo que se tiene que trabajar a futuro. Entonces, me parece que más allá de las disputas, y esto es bueno saberlo, de las proyecciones, de la ladura, de blanda, moderado, lo que sea, hay equipos que están trabajando realmente para abocarse a la salida en la Argentina. ¿Por qué decís que no es un trámite, que no está ganada la elección del año que viene para Juntos por el Cambio? No está ganada porque a mí me parece que vos no podés subestimar a un gobierno que, si bien está en caída libre, te cambia las reglas de juego, siempre te juega con agachadas, y fundamentalmente porque creo que hay que mostrar mucha humildad desde Juntos por el Cambio. Responsabilidad política y humildad. La soberbia de creer que yo me llevo todo puesto. La soberbia de caer en la trampa del kirchnerismo, porque el kirchnerismo siempre construyó desde la radicalización de la confrontación. La Argentina ha demostrado del 83 a la fecha un esquema de bipartidismo después de coaliciones donde la confrontación política es la lógica en un sistema democrático. 2 visiones. Ahora, cuando radicalizás la confrontación, que son los extremos, así se alimenta y construye poder el kirchnerismo, y hay sectores de Juntos por el Cambio que creen que radicalizando la confrontación... Mauricio Macri. Sí, no solamente Mauricio Macri, otros sectores también de radicalismo que creen que en los extremos está el camino para el triunfo. Ahora, ojo con esto, porque no hay salida con la radicalización y tampoco hay que ser ingenuos. Cuando nosotros gobernamos en el 2015 y Macri fue presidente, no teníamos mayoría en ambas cámaras y lo primero que se acordó fue un gran acuerdo fiscal en la Argentina con los gobernadores. Entonces no hay salida sin acuerdo. Bueno, pero el acuerdo duró 7 minutos, no, mentira, duró 9 minutos. Bueno, pero no importa, eso no es culpa de Juntos por el Cambio. No, pero lo que yo digo es, acá se ha devaluado, así como está devaluada la palabra presidencial, se devalúa la palabra acuerdo. ¿Por qué? Porque no garpa acordar. Pero no garpa el sentido, o sea, esto es así. Entonces, no garpa el sentido común en la Argentina, pero cuando uno pertenece a un partido político, yo pertenezco a un partido político, cuando hay doctrina, cuando hay pensamiento, uno tiene que tener en claro hacia dónde tiene que ir la sociedad, marcarle el rumbo a la sociedad. Pero lo último, te muestro algo que creo que lo podemos compartir. Andrés Larroque habló ayer y una de las frases que un poco me parece quedó por abajo de los radares, y es una frase picante, es el siguiente. Pues dice, ¿se puede llamar al diálogo a la oposición? Le pregunto, es una entrevista que creo que le hizo Romina Mangel. El radicalismo quedó como furgón de cola de los sectores liberales radicalizados, agrego yo, del PRO, y eso perjudicó el sistema político. Lo que está diciendo, porque yo sé entero lo que había dicho ahí, es, antes vos te sentabas a negociar con el radicalismo y el radicalismo ordenaba. Ahora ya no manda el radicalismo, por eso es difícil acordar. Lo dice, no lo digo yo, lo dice Larroque. Lo que pasa es que, no son creíbles, porque el kirchnerismo descree el sistema de partidos políticos. Para entender al gobierno y la lógica del kirchnerismo hay que mirar Santa Cruz. Hay que acordarse con la transversalidad. Lo primero que han hecho cuando intentaron el proyecto transversal es la cooptación de gobernadores. 4 gobernadores del radicalismo jugaron con la transversalidad.
hay un vicepresidente que fue Julio Cobos, que jugaron con la transversalidad. La lógica era el acuerdo. Cuando Julio Cobos votó en contra, en la resolución 125, se quebró el mito, porque no creen. Entonces, cuando no crees en el diálogo, cuando crees en la cooptación, cuando la única lógica es la sumisión y el sometimiento en la política, es imposible dialogar con los que tienen un pensamiento tan extremo, tan fundamentalista como es el caso del Cuervo de la Roca. Entonces, ¿a quiénes van a convocar? Entonces, ¿podrán golpear las puertas, Guado de Pedro, con sus buenas intenciones? Pero al final del camino, en Juntos por el Cambio, si quieren discutir algún plan que la Argentina necesita, alguna política pública, ahí está el Congreso. Luis, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, está Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal, ¿Cómo Diego? estás? Muy buenas noches. Muy ¿Cómo te va? contento. Está Muy. Nelson Castro. Basta con el fútbol. Muy Córtela, contento, es un programa de muy contento. política. Lo felicito yo, lo felicito Bien. yo. Y está Y la Nelson liga. Castro. Perdón, estaba con el celular que esperaba. Bella noche. ¿Cómo les va, comandante? Bien, hablando del celular. Nelson, el sábado fue la misa en homenaje a la paz, que fue muy... ¿En serio? Bien, muy ¿Esa misa cristinizada fue la en homenaje a misa. la paz? ¿La iglesia hizo algún comunicado donde haya reflexionado acerca de lo que pasó ese sábado, más allá de las palabras que escuchamos del arzobispo de Mercedes Luján acerca de que si Bueno. metí la pata pido disculpas? Voy a... me dice alguien, dice, los obispos están furiosos con vos. Con vos, con Nelson. Conmigo, sí. ¿Qué hiciste, Así que... Nelson? ¿Por qué? Lo Contalo. que me puede preocupar. Está enojado por la crítica que yo estoy haciendo a los obispos. Lo de la iglesia argentina, el episcopado es una vergüenza. No solamente por la misa, que fue una vergüenza del obispo de Mercedes Luján, sino por todo el silencio del episcopado en todo esto, ¿no es cierto? Sí, fíjate que han pasado sábado, domingo, lunes, martes y están con que sacan un comunicado y demás y no han sacado nada. Esto hubiera pasado con otro gobierno, hubiera generado un bochorno, ¿no? Digamos, el temor de la iglesia a este gobierno es realmente tremendo. Te cuento que además entre curas y laicos hay una situación de enojo enorme. Voy a hacer una aclaración, ¿no? Porque esto algo acá dijimos, ¿no? Alguien que habló con el Papa la semana pasada y me dice, el Papa me dijo que no habló con Cristina. ¿Cómo? Cierro paréntesis, ¿sí? Así Que no habló alguien- Que no- que no habló con Que Cristina. no la Después del llamó. Que no la Después del llamó, que atentado. hubo un comunicado, pero esta persona que estuvo con el Papa, ¿no? Voceras Acaba de escribir, Cristina dijeron bueno, que lo bueno, había digo, llamado. el Papa me dijo, no la llamé a Cristina. Bien, Cierro pero paréntesis. ¿cuál es la importancia de esto? Solamente fue lo que le dijo el Papa. Dijo, no la quiero que sepas que no la llamé a Cristina. Igual me parece que el enojo, Nelson, Sí. no es contra No. el presidente, porque directamente con el presidente lo desprecian No. por todo el tema del aborto, sino que hay un tema porque por la relación entre Cristina y Francisco. Bueno, Porque esa sí, relación, yo, usted dice lo de la conversación, yo no lo puedo chequear. No. Como decía Jessica, cerca de Cristina dicen que hablaron, pero la relación de la iglesia no es con este gobierno ni con este No, pueblo, sino lo que te con cuento Cristina. es el enojo que ellos tienen conmigo por esta No, no, situación claro, de obvio. crítica feroz, que como le digo es una vergüenza. Lo del episcopado queda lejos de lo... Está generando toda una crisis dentro de la feligresía y dentro de muchos curas, porque la división, el kirchnerismo, todo lo que toca, lo destruye y lo divide. En la iglesia hay una división, hay curas muy pro-kirchneristas, Claro. claramente, y hay otros absolutamente no kirchneristas, ¿no? Y una situación enorme con un temor del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina de una ausencia, Monseñor Oscar Ojea, que hace, digamos, añorar lo que cuando era Bergoglio era acá, digamos, era una presencia importante y demás. Esto es una situación crítica muy fuerte a propósito de la vergüenza que fue esa misa de la división. Bien, quiero cambiar de tema. Marcos Juárez, Córdoba, Osvaldo Bazán. Marcos Juárez, ciudad del interior de la provincia de Córdoba, ayer tuvo elecciones, las primeras elecciones que de alguna manera abren el camino hacia las elecciones del año que viene, que van a terminar con la elección del nuevo presidente y su toma de mando el 10 de diciembre del próximo año. Y ayer lo que pasó fue que en esa primera elección ganó la candidata de Juntos por el Cambio, Sara Majorel. Lo cierto es que todas las encuestas daban hasta ese momento
no solo un panorama bastante igualitario entre las dos fuerzas. La otra fuerza era Unidos por Marco Juárez, que tenía el aval especial de Juan Schiaretti. Tanto las figuras principales de Juntos por el Cambio como Juan Schiaretti habían visitado la ciudad en estos días y se esperaba otro resultado. La verdad que se esperaba un resultado mucho más igualitario, como decíamos recién, o quizás también la victoria de la otra contrincante, de la participante del partido de Unión por Marco Juárez. Vamos a hablar entonces, Bien. si les parece bien. Sí, con Sara Majorel, que nos está escuchando, es la nueva intendenta de Marco Juárez. Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Muy bien, muy contenta y muy emocionada. La diferencia fue grande, 20 puntos, ¿verdad? Prácticamente 20 puntos, 17 y algo fue la diferencia entre los dos espacios políticos, correcto. Pero las encuestas estuvieron muy lejos de predecir este número. ¿A qué lo atribuís? ¿Qué decían las encuestas y a qué atribuís la gran diferencia con el resultado? Bueno, la realidad es que las encuestas nos daban 4 puntos abajo durante prácticamente el último periodo de campaña. Cuando a mí me preguntaban sobre esto antes de los comicios, yo decía una encuesta que se publica, para mi punto de vista, es una encuesta que es parte de una estrategia de campaña, es parte de la campaña electoral, razón por la cual nosotros seguíamos con nuestro termómetro, que era la charla con los vecinos, el recorrer la ciudad y ver que los vecinos nos acompañaban y nos daban una bala a la gestión que estábamos llevando adelante. Hubo menos, lo que te quería decir, que hubo menos de 17.000 votos. Por eso es más extraño todavía el error en las encuestas, ¿no? Porque no estamos hablando de millones de votos, estamos hablando de 17.000 votos. La verdad que la diferencia era mucha como para pensar que fue solo cierta incapacidad de las encuestadoras. Pablo y Jessica, contemos que es importante Marco Juárez por lo simbólico dentro de el recorrido de elecciones, ¿no es cierto? Claro, es el kilómetro cero, como se le dice, Claro. que fue la primera vez que se juntó Cambiemos, y era difícil predecir qué pasaba. En teoría, la gestión tenía una buena repercusión allí, pero hubo una cooptación de candidatos por parte de la fuerza de Schiaretti, le llevó una candidata hacia el otro lado, entonces estaba esta discusión. Hoy algunos analizaban, Sara, que el tema del atentado a Cristina podría haber influido en esta mala lectura de las encuestas. ¿Eso puede pasar realmente, Marco Juárez, pensando en una realidad distinta a la que por ahí vemos en los grandes medios? La realidad es que no me parece que eso haya influenciado demasiado. Yo creo que sí ayudó a nuestra... Nosotros tenemos dos vertientes por las cuales hemos tenido esta victoria en nuestro análisis, que es una gestión muy bien hecha que llevamos desde hace 8 años, y por otro lado el acompañamiento de los referentes de Juntos por el Cambio, porque como ustedes bien decían, Marco Juárez inaugura calendario electoral y eso hace de ver que los argentinos estamos todavía esperanzados en un cambio, en una transformación de nuestra Argentina a partir del año que viene, y desde lo simbólico Marco Juárez está dando el puntapié inicial para ese cambio que se viene a nivel provincial y nacional, y creo que es esa luz de esperanza que los argentinos estamos queriendo ver en Juntos por el Cambio, y no tengo dudas que así va a ser. Sara, todos recordamos que Macri en 2015, cuando ganó, agradeció a Córdoba porque una enorme cantidad de votos provinieron de Córdoba. Pero siempre se dice es una provincia muy macrista. ¿Cómo es que es la provincia, o dicen la provincia más macrista, pero es gobernada por un peronista? Explíquenos a nosotros que estamos lejos de ahí. Bueno, la realidad es que en Marco Juárez siempre estuvimos acompañando al gobierno de Macri y a todo el gobierno de Juntos por el Cambio. De hecho, estuvieron visitándonos Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, a quienes yo le agradezco por el acompañamiento, que tienen muy buena imagen acá. El gobernador Schiaretti también tiene buena imagen, pero bueno, claramente es un gobernador que está terminando su mandato y para las próximas elecciones a gobernador del año que viene no tiene un sucesor que tenga la imagen que él tiene. Por lo tanto, ahí es donde Juntos por el Cambio tiene una clara tendencia a ganar la gobernación de Córdoba. Jessica. Sí, Sara, la pregunta es nacional y tiene que ver con Macri. Pues, supongo que tuvo contacto con él en estos días, la felicitó de hecho. ¿Usted cree que tiene que ser candidato a presidente y le dijo algo en ese sentido?
Mira, en realidad lo que él vino a apoyarme, me llamó para felicitarme, lo mismo Horacio, lo mismo Patricia. Yo creo que en este momento Juntos por el Cambio necesita presentar una candidatura a presidente. Yo voy a estar acompañándolos todos desde el interior, estamos bregando por eso. Y creo que nuestro espacio tiene la enorme responsabilidad de hacerse cargo de que el futuro de la Argentina está en sus manos porque el próximo presidente va a pertenecer a nuestro espacio. Eso tiene que ser juntos. Nuestro espacio tiene la responsabilidad de elegir un candidato que represente nuestros valores y que le dé a la Argentina ese horizonte de gestión que estamos esperando, un rumbo claro hacia dónde ir, un rumbo de largo plazo y rápidas medidas en el corto plazo. Bueno, vamos muy bien con Sara, hacemos preguntas contundentes, cortas, y respuestas ella está dando muy bien cortas. Estamos elogiándote, Sara, en realidad para presionarte a que des respuestas cortas. Osvaldo. Sí. En su candidatura no participó la coalición cívica, que se apartó de esa candidatura y solamente estuvieron el radicalismo y el PRO. ¿La coalición cívica de Marco Juárez ya volvió a Juntos por el Cambio? La coalición cívica, nosotros también tenemos el Frente Cívico acá y los representantes de nuestra coalición cívica en Marco Juárez estuvieron acompañando desde acá de Marco Juárez. Bien, o sea que PRO, UCR, Frente Cívico y coalición cívica. Bien, vamos muy bien con los tiempos. Está Lucía. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches y felicitaciones. En función de las distintas conversaciones que mantuvo durante la noche, ya con el triunfo, con los números oficializados, digo, ¿se abre otro camino dentro de Juntos para el Cambio de cara a las elecciones del próximo año? ¿Qué fue lo que fue recibiendo en esos mensajes respecto a lo que enseña o lo que pone sobre la mesa esta elección puntual? Se viene un Juntos por el Cambio más juntos que nunca, con el compromiso y la responsabilidad de dar una alternativa de futuro. Y sobre todo, conservando los valores que nos caracterizan de buena gestión, honestidad, cuidar el dinero de los contribuyentes, transparencia y trabajo en equipo. Bien, tenemos a Rolo y a Nelson. ¿Quién quiere? Yo voy. Sara, le quería preguntar, usted decía que en la previa de las elecciones ustedes tenían una suerte de encuesta propia que era hablar con los vecinos. ¿De qué le hablaba a la gente? ¿Le hablaba de Alberto y de Macri? ¿Le hablaba del gobernador Schiaretti o le hablaba simplemente de la gestión local? ¿Qué cree que fue lo que primó a la hora de poner el voto en estas elecciones en las cuales usted triunfó? Por partes iguales, entre la gestión en la ciudad de Marco Juárez, sigan trabajando como lo vienen haciendo, valoramos la gestión y a la vez, esto es importante, desde lo simbólico tenemos que demostrar que la Argentina está de pie, vamos con Juntos por el Cambio, otra vez somos el kilómetro cero de la transformación de la Argentina. Bien, Sara, muchísimas gracias. ¿Está Nelson? No, está muy completo, ya completó todo. Muy bien, gracias y felicitaciones, Sara. Gracias a ustedes. Bien, quiero recuperar una pregunta que me parece que quedó ahí flotando, que es muy macrista, pero es gobernada por peronistas. ¿Cómo me explican ustedes que saben todo qué ocurre en Córdoba? ¿Nelson? Bueno, pasa lo que pasa en el país, ¿no es cierto? Es decir, Juntos por el Cambio tiene un problema que esta elección lo representó a pesar que el resultado le fue favorable, ¿no? Esto que preguntaba, es decir, hay una división. Y vos ves lo que está pasando en Córdoba, porque, digamos, internamente Juez se está matando con Rodríguez Loredo y demás, y Negri. ¿No? Fíjate vos que esta división, una de las que quedó afuera se fue con Schiaretti. No le resultó. Pero pudo haber pasado, claro. Entonces, más allá de las encuestas, que yo creo que las encuestas lo único que hace es dar mal olor, querido, porque en 17.000 personas, digamos, ahí alguien arregló algo, ¿sí? Bueno, te equivocás tan fácil. Pero digo, para Juntos por el Cambio no puede ganar en Córdoba porque se matan. En la elección anterior, Juez se mató con Negri, realmente, y Negri ahora se mataba con Rodríguez Loredo. Entonces, esta es la realidad de por qué no terminan de concretar una elección para gobernador acorde con lo que da en lo presidencial. Y además Schiaretti es amigo de Macri. Por supuesto. Decir, no es que es un kirchnerista que hay una confrontación. El kirchnerismo en Córdoba prácticamente no existe, serán 10 puntos como mucho. Algo parecido pasa en Santa Fe, que tiene también otro gobernador, que Perotti sí hizo alianza con Cristina Kirchner, pero que tiene muchos intendentes, lo sabe
Osvaldo, que son del frente de la unidad de los radicales con los socialistas y ponen un gobernador Yo una peronista. vez escuché que la hipótesis de una fórmula en donde Schiaretti iría de vice de alguien de Juntos por el Cambio. ¿Es fantasía, es humo, que es algo o no? No, el tema es que la relación de Schiaretti con algunos, como con Larreta o como Macri, es cierta. Ahora, juegan en todo eso. Hoy, Juntos por el Cambio no toleraría en el marco de su interna ponerlo a Schiaretti, pero en realidad, para los cordobeses, tanto Schiaretti como de la Sota, son personas que asomaron como defensores de Córdoba, fundamentalmente con la pelea contra el kirchnerismo. Y la pelea larga de la coparticipación exactamente, de Córdoba. y de ganándole fondos que el ANSES le tuvo que terminar mandando. Y además, Schiaretti tiene una buena gobernación, tiene buena gestión. Digo, en Córdoba hay, a diferencia de casi la mayoría de las provincias del país, especialmente a diferencia de Santa Fe, buenas rutas provinciales hechas por Schiaretti. Digo, y eso es lo que la gente en el metro cuadrado más cercano, esa gestión se ve. Un hombre vivo, además que se mueve, hoy está cerca del peronismo, mañana está lejos y demás. Nelson, quédate para esto que te va a ¿Cómo no? gustar. ¿Cómo Aló. a ver quién está. ¿Cómo andás, culiado? Si no parecía, le seguían haciendo propaganda a Schiaretti, ¿eh? ¿Cómo se nota que se ven las cosas, Yo te digo la verdad, estoy chocho. Chocho como Alberto en una clandestina, digo. La verdad, ¿cómo querés que te si arrasamos en Marco Juárez más de 16 puntos, le sacamos los peronistas unidos? Todos juntos estaban. Los schiarettistas, los kirchneristas, estaban todos. Y le ganamos. Estoy más contento que la Camila Parker Bowl. La verdad, por fin se nos dio. Hemos demostrado que Schiaretti era un cuco, que había inflado a los encuestadores, que venden humo y operan. Basta de comprar pescado podrido con las encuestas, Diego. Los argentinos estaban hartos del peronismo. Porque no quieren que lo choree más. Y mira que yo lo conozco, yo vengo de ahí. Yo vengo de adentro, lo conozco. No enuncie todo el tiempo el pecado original. Ya lo conocemos, Luis. Pero yo los milité, estuve con ellos. Les conozco, pero sí. Le da la mano, te dejan 3 dedos estos guasos. No, un representante artístico. Claro, fue peronista. Fue peronista. Déjame mandarle un besito a Martín Lustó, que hace unos días se fue a sacar fotito con el gringo Schiaretti, Nos trajiste suerte, Rulo, bien, Un abrazo también a Jacobiti. A Jacobiti, que sabe cómo le dicen fraile gris, porque no le da para monje negro. Y otro para Mane, que también fue a reunirse y dijo, no, el gringo es bárbaro. Comprate un cerebro, Mane, por favor. ¿Dónde está? O un GPS, porque no sabemos dónde está. Si está con los radicales, si está con Juntos por el Cambio. Pero yo quiero que los peronistas, por favor. Que Nelson repita lo que Esto dijo con buena onda, que nadie lo tome a mal. Por supuesto, pero Nelson dijo, ojo, que después se empiezan a pelear entre ustedes, ¿no es cierto, Nelson? Claro, por supuesto, se mataron en la última interna. Igual estamos todos juntos, Nelson. Lo importante es eso. A pesar de la diferencia y la ripidez interna, ninguno de nosotros se va a bajar del barco Juntos por el Cambio, porque cada día que pasa estamos más convencidos de que vamos a volver a ser gobierno en 2023. Me agarro un cagazo, te digo, porque una cosa es ser panelista. Una cosa es estar acá, ¿viste? De golpe cuando me toque agarrar la lapicera y sí, no sé qué mierda voy a hacer. ¿Qué te va para gobernador? Perdón. Luis, es fácil, ¿viste? En TN y en La Nación es fácil, ¿viste? Boquear. No, maravilloso. Esto, mira, sentado desde acá te digo, no, hacemos la cosa así, así, después cuando te toca ahí. Desde esta banqueta arreglamos el mundo en 2 minutos, podemos hablar de la reina, y Carlos tiene dedo de chorizo, podemos armarle manos nuevas a Carlos III. Pero después hay que ir ahí. Carlos III, el de los dedos choriceros, como dijo Chichi ayer. Claro, bueno, está muy bien. Qué grande, qué grande. Pero bueno, como dijo Mauricio, el equipo es más importante que las personas. Se hace el kung fu, el guaso, podés creer. Pero dejá de ser misterioso, Mauricio. Que ya está grande para el histeriqueo. Por sí o por no, definiste de una vez. ¿Pero para qué va a decir no va a dar una CB, jugá o no jugá, por favor. ¿Por qué se tiene que apurar? Jorge Suspenso, por favor. Bueno, está bien, los que tienen pueden hacer. Te digo, vino Larreta acá, estaba que caminaba en las paredes. Quería hacer bicisenda en Marco Juárez. Pará. Y la bicisenda doble, ¿por qué no hacen en una calle bicisenda por un lado y la otra? Acá es toda doble. No es así en otras partes del mundo. Pobre, entre Macri y Bárbara Díez me lo van a dejar más pelado de lo que está ese pobre hombre. Pero bueno. Si a usted lo hubieran invitado, Luis Juez, a Luján a rezar por la paz, ¿hubiera ido? No.
No, iría disfrazado de diablo, mirá, para volverlo loco a todo. No. Vergonzoso. Verlo al cabezón Dualde, que vi los memes, me cagué de risa. Estaba de blanco, parecía uno de Breaking Bad ahí. No, una vergüenza. ¡Qué vergüenza! Con ese labio que tiene así, viste, para arriba, que parece que se lo están tirando con una tanza, viste, al labio. Joe Pesci ensamblado en la matanza que tenemos y que sigue haciendo daño el culiado. ¡Por favor, basta! ¡Basta! Y siempre propone diálogo. Culiado, vos abriste la puerta del Averno. Por culpa tuya tuvimos estos dos usureros del sur que se quedaron con todo. Por favor. Yo pienso que podría ser suficiente. Hubiese ganado Menem en la interna y esto hubiese sido otra cosa. Seríamos Finlandia hoy. Por favor, que ganó este guaso. Por favor. Y todo diálogo, la iglesia, todo un atraso. No, déjame joder, déjame hinchar las pelotas. Me hiciste calentar. ¿Para qué no nos quedó claro su pensamiento. Gracias, Luis. Bueno, gracias. Me chupé anoche, disculpa. Salió resacoso, bueno. Bueno, muy bien. Si ustedes me permiten, lo saludo a Nelson, entonces. Gracias, Nelson. Nelson estaba como loco contestándole el celular, ¿o no, Nelson? Es verdad. Bien, permítame, vamos a hablar con Alejandro Katterberg. Hola, ¿cómo estás? Digamos, hay algo de real en que uno puede opinar y la opinión es libre, pero los números no sé si son siempre sagrados, pero son más ajustados. ¿Hay alguna tendencia, algún número? ¿Movió la aguja el intento de homicidio, de asesinato a Cristina? Vengo de escuchar unas cachetadas a las encuestas y tu primera pregunta es sobre las encuestas. Vos sos fuerte y te vas a saber sobreponer. No las recibí yo, las cachetadas. Y no voy a defender a la industria, pero... una respuesta corporativa. Incluye a los periodistas, incluye a los políticos. Algún día, cuando nos acerquemos más a las elecciones del año que viene, tendríamos que charlar, porque creo que es de interés las creencias y los mitos alrededor de las encuestas, las utilizaciones de los dirigentes políticos de las encuestas y el atractivo que a los medios le generan las encuestas. Que se hable de las encuestas, por ahí el dirigente, el candidato opositor agarra, escribe en una hojita, pero dice voy ganando. Algo, hace un anticipo. ¿Qué es lo que...? Pero dale, hagamos algo diferente. Mira, salieron mal las encuestas ahí en No tengo Marco idea Juárez. quiénes son las encuestas, ni quiénes son los encuestadores, Bien. ni cuáles fueron las metodologías, ni si fueron online, fueron presenciales. El privilegio Hablar de verte caliente. Las encuestas, no nos prives de ese privilegio. La responsabilidad es de los medios que publican las encuestas. ¿Por qué? Ahora yo hago la respuesta corporativa y vos haces tu respuesta corporativa. Pero no importa lo que pasó ahí, digamos. Es un debate que en todas las elecciones están y la utilización de los medios y las influencias que tienen las encuestas en las etapas primarias de las campañas, en donde sirven para fortalecer instalaciones de candidatos o para mantener animado a la tropa frente a situaciones donde si sus candidatos sienten que va a perder. Pero, digamos, hablar de que fallaron las encuestas en una elección muy chiquita donde no se saben quiénes fueron los encuestadores, cuáles fueron los métodos de encuesta, quién difundió esas encuestas, si fue algún medio o no. Generalmente la tendencia mundial va siendo a que las grandes consultoras de opinión pública dejan de publicar encuestas electorales por el mal uso que se le hace y porque la encuesta además tiene que ser un instrumento que observa desde afuera el proceso electoral y no se forma parte del proceso electoral. Porque ahí es donde empieza a tergiversar lo que quiere investigar. Muy cortito, nos llega a nosotros acá, a solo una vuelta más, una encuesta. ¿Qué debemos leer? Danos un primer anticipo, seguimos otra vez, otro día, pero... Hay un Paladini, colega, amigo de ustedes, es un periodista especializado en investigación y en encuestas, en donde él cuando publica las encuestas, por lo menos ya tiene experiencia y publica fichas técnicas, antecedentes de las empresas, quién lo encarga. Hay un manual de estilo, no de las encuestadoras, sino de los medios en general, en donde están las sugerencias sobre qué encuestas publicar, qué no encuestas publicar. Los grandes medios del mundo en general tienen oficinas especializadas en tratar de separar qué encuesta
es real, independiente, profesional y tiene fines de investigación y de difusión de una realidad social, y qué encuestas son prensa, relaciones públicas, publicidad. Entonces, en algún momento eso hay que tener. Y además porque después se tornan, y además porque hay un mito que tiene mucho más influencia de lo que tiene, y los votantes no cambian de opinión por sus encuestas. Es más, y engancho con tu pregunta, los votantes, los ciudadanos no cambiaron su imagen de Cristina Kirchner después de lo que pasó. Ahí está, hemos alumbrado una respuesta fuerte. A ver, entonces, ¿no? Ahí es donde hay que dejar de subestimar el peso de las influencias. Volviendo a lo importante de la coyuntura. Los datos que nosotros tenemos, preliminares, pero ya bastante certeros porque estamos en la etapa final de la investigación de este mes, muestran, en coincidencia con la de otros colegas nuestros, que no ha habido un impacto, algún proceso de empatía hacia la vicepresidenta luego de la situación traumática que enfrentó. Cosa que sí ocurrió y todos ya conocemos muy fuertemente luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, en donde eso fue un game changer, un evento que cambió la dinámica política electoral en el 2010. Pero sí también ocurrió, y yo pensaba que, yo intuía que la imagen de la vicepresidenta iba a incrementarse. ¿Te acuerdas cuando la vicepresidenta sufre la operación de su cabeza, cerebral? Sí. En ese momento había habido un impacto... Subdural, el hematoma subdural. Había habido un impacto de 5 puntos de crecimiento, entre 5 y 7 puntos de crecimiento de su imagen positiva, como consecuencia de eso y como consecuencia de un proceso mínimo de empatía que algunos sectores de la sociedad sienten frente a esta situación. No es el caso. Y eso nos habla de los niveles de definición, polarización, definición de ya las ideas, de sesgo de confirmación, en donde está envuelta la sociedad, que lo venimos hablando. 50% de la gente cree que hay algún tipo de teoría conspirativa atrás de lo que ocurrió en Ayacucho y Juncal. 40% cree que corresponde a una conspiración de sectores del kirchnerismo para victimizarse. 10% de la sociedad, más o menos, cree que es una conspiración de sectores poderosos para matar a Cristina Kirchner. Y el otro 50% cree que se trata de uno, dos o un grupito de jóvenes desquiciados. Un 20% cree que están impulsados por el discurso del odio, acompañando al discurso, al relato que puso sectores del kirchnerismo después de que pasó eso. Y un 30% restante cree que en realidad corresponde a otro tipo de motivaciones, pero no están con la idea o no compran la argumentación kirchnerista. O sea, vamos a repetir, la mayoría de los argentinos, que es de cuánto piensa qué. Te lo repito sintéticamente. Sí. Tenés la mitad que piensa que hay una teoría conspirativa, la gran mayoría de esa mitad dice que es una teoría... que tiene una teoría conspirativa, que en realidad fue una puesta en escena. Claro. ¿A eso te referís? Exacto. Que tiene el 50% de los argentinos tiene una mirada conspirativa. Sobre lo que ocurrió. No cree en eso. Cree que hay una mirada... No cree que esto fue un hecho de lo que se sabe hasta ahora. No cree que esto fue un hecho de uno o dos jóvenes descerebrados o desequilibrados que actuaron de forma independiente tratando de hacer la locura esa. Y vuelvo al punto anterior. La sociedad cada vez cree menos en todo. Cree menos en todo. No se cree, y lo hablamos varias veces en el programa, no se cree en los políticos, no se cree en el periodismo, no se cree en las encuestas, no se cree en los empresarios, no se cree en la iglesia, no se cree en los sindicatos, no se cree, no se confía. La gente está cada vez más golpeada, los indicadores de opinión pública nuestros no levantan, a pesar de la llegada de Sergio Massa y de un equilibrio, una pausa en el desequilibrio económico. Seguimos... No levantan, digamos, no es de Sergio Massa, es pero no es. Digo, desde que el dólar informal y los dólares financieros que generan terremotos empezaron, si vos querés, a suavizarse, ni aún así... Hasta ahora nosotros no hemos visto. Hasta ahora no mejora nada. No hemos visto, y si hay algunas mejoras son marginales. El contexto social sigue siendo cada vez peor. Los niveles de escepticismo y desconfianza de la gente, como decíamos recién, cada vez son mayores.
Y eso impacta en toda la clase política. Impacta en el gobierno fuertemente, impacta en el presidente, que está totalmente desdibujado, impacta en la vicepresidenta, que tiene mala imagen y que un hecho como el que ocurrió no generó ninguna empatía y no mejoró ni en 5% de la sociedad, impacta en la oposición. Si miramos la serie histórica de desconfianza con la política, etcétera, ¿a dónde nos deberíamos remitir? 20 años atrás. 2002. Al 2001, 2002. 2001, 2002, 2003. Desde hace 20 años que no tenemos esos valores. ¿Cuál es el mensaje para, no sé, para el gobierno de esto? El gobierno es el que hoy controla las palancas. La oposición forma parte de la clase política, pero hoy decide el gobierno. ¿Qué debería entender, si es que vos lo pensás así, y no entiende, según tus números, el gobierno? A ver, Diego, comparto con vos que es responsabilidad de toda la clase dirigente, es responsabilidad de la élite argentina. Obviamente, el gobierno tiene mayor responsabilidad, el kirchnerismo tiene mayor responsabilidad, la vicepresidenta tiene mayor responsabilidad, tal vez casi incluso que el presidente. Pero toda la clase dirigente tiene que comprender que yo creo que estamos jugando con fuego. Alguna vez hicimos la analogía, el bosque está muy seco, una chispa prende un incendio y tenemos el bosque social de la sociedad muy seco, el bosque de la economía que estaba a punto de incendiarse y ahora le cayó un poquito de agua, y el bosque de la política, ¿no? Y con las internas y las peleas y definiciones. Yo creo, digo, que todavía, no sé si mucha gente o muchos sectores o muchos analistas no procesamos bien, para incluirme, lo que pudo haber ocurrido. El lugar donde estaría la Argentina hoy, de haberse concretado la locura de hace 10 días. Y eso lo que nos muestra es que estamos, volviendo a la analogía, jugando con fuego. Y la dirigencia política juega con fuego, y el kirchnerismo radicalizando sus posiciones frente a su debilidad, sobre todo en la cuestión judicial, pero también electoral y política, jugaba con fuego. Y la verdad, estuvimos a un par de segundos, o a vaya a saber qué, de que hoy la Argentina hubiese estado en una situación muy dramática. Incluso eso pareciera no haber hecho mella en la política y en el gobierno. Y la reacción inmediata, posterior, es como que la dirigencia del kirchnerismo, pero también por ahí, si querés, para no solo culpar al kirchnerismo, la dirigencia política está seteada, tiene un músculo que reacciona ante cualquier evento de la misma manera. Y ese evento puede ser un corte y un piquete o algo más chiquito y común, o puede ser un intento de magnicidio. Y todo pasa rápido y los nuevos noticias van cayendo y no nos damos cuenta, para mí, sobre la fragilidad en la que el sistema político está metido. ¿El kirchnerismo qué es lo que no terminó de ver con el intento fallido de asesinato de Cristina? Yo creo que no terminó de ver el nivel de alejamiento que tiene del argentino promedio. Se rodean de sus militantes, escuchan a sus militantes, le hablan a su base dura, pero es una base cada vez más chica, cada vez más aislada o corrida del medio, del medio y de los dramas cotidianos del ciudadano común. E insisto, digo, que esto vaya creciendo, lo único que alimenta es que la posibilidad, además, si Cambiemos no corrige y no se organiza bien y no se alinea bien, de que pueda haber sorpresas el año que viene. Hoy es 14, todavía no pasaron 10 meses de las elecciones. 10 meses, no pasaron 10 meses de las elecciones. ¿Y qué quiere decir? La cantidad de cosas que pasaron. Cuando vos pensás en las elecciones el año que viene, ¿te parece que fueron 10 meses o que fueron años? Y además, hace menos de 10 meses, el peronismo recibió uno de sus peores resultados electorales históricos. En la provincia de Buenos Aires, la suma de las fracciones de distintos cabezas del peronismo, que esta vez fue unificado, nunca obtuvo un resultado tan malo como el de la provincia de Buenos Aires. Perdieron en provincias donde el peronismo suele nunca perder. De 10 meses para acá, la economía está peor, la sociedad está peor, la política está peor. O sea que claramente el gobierno está en una situación de enorme debilidad. Sin embargo, desde el punto de vista del Frente de Todos,
después del pedido de condena de Luciani, la interpretación que hizo de eso el kirchnerismo y el gobierno, y después del intento de atentado, dicen, Cristina está indudablemente en el centro de la escena y se confirma que ella tiene que ser la candidata en 2023. ¿Tiene chances, Cristina? No sé si se confirma que tiene que ser la candidata. Es claro que está en el centro de la escena, es claro que el kirchnerismo sigue siendo la primer minoría dentro del peronismo, es claro que los gobernadores juegan un juego en donde es salvarse ellos mismos, y para salvarse ellos mismos los gobernadores necesitan que políticamente esto no explote, que económicamente esto no explote, adelantar sus elecciones y hacer que la elección de cada uno de los gobernadores pase por lo local y no por lo nacional. Quienes están en dificultades es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, porque en los distritos del conurbano la dirigente política de mejor imagen dentro del peronismo por lejos es Cristina Kirchner. En las provincias, en la mayoría de las provincias peronistas, no en todas, cuando uno encuesta, el gobernador peronista es la figura dominante y tiene claramente mayores niveles de aceptación que otros dirigentes, incluso que Cristina Kirchner. Cristina Kirchner no está tan bien en el interior. Donde está mejor es en la provincia y en el conurbano. Entonces los intendentes peronistas de la provincia, primero que no eligen la fecha de sus elecciones como los gobernadores, y segundo que están dominados políticamente por el kirchnerismo. Entonces no les queda otro que acompañar. Y ahí tenés la combinación. El peronismo de la provincia acompañando al kirchnerismo, los gobernadores peronistas acompañando hipócritamente porque su juego es que esto no explote para adelantar sus elecciones, y Cristina Kirchner siendo la figura central. En un momento en donde tenemos un gobierno o un frente de todos con tres cabezas, medio, no sé si la palabra es esquizofrénica, pero tenés a una cabeza en Cristina Kirchner radicalizando su discurso político frente a su debilidad y frente a tener que disimular lo que hace la segunda cabeza, que es Sergio Massa, abrazándose al fondo y haciendo políticas de las más ortodoxas en términos económicos que el kirchnerismo avaló, y la tercera cabeza, la de un presidente totalmente desdibujado, sin agenda, que se dedica a dar entrevistas televisivas fallidas. Entonces, la verdad que la foto, más allá de que el dólar está tranquilo, es una foto bastante difícil de pensar que es estable. Y Sergio Massa avanza bajo la presunción de que se puede disociar la marcha de lo económico de lo político, y hay otros que creen que lo político en algún momento va a embarrar a lo económico. Hay una fantasía que es, ¿para qué ir a comprar o a tercerizar un candidato más de centro? Ni Scioli ni Alberto Fernández. Ahora fabricado en casa, un Guado de Pedro. Si no va Cristina, ahí lo tienen a Guado. ¿Puede funcionar eso? Depende cuál es tu definición de qué es funcionar. Competitivo electoralmente. Bueno, la última vez que estuve acá lo hablamos, dijimos, Angelos había sacado 38% de los votos. ¿Fue competitivo? Sí, fue competitivo, en un contexto casi hiperinflacionario. Yo creo que en la cabeza del kirchnerismo estaba, y debe estar, y todavía por ahí en algún momento viene, dos escenarios. Comerse algunos sapos, o comerse varios sapos, con tal de mantener el frente de todos unificado, de forma de llegar a las elecciones del año que viene, donde, como coincido con vos, Cristina Kirchner es la figura principal y ella es quien... La electora. Y con aspiraciones de tener 35, 36, 37% de los votos, 38, como yo digamos, eso es ser competitivo. Eso le abre las puertas al kirchnerismo de retener Santa Cruz, le abre las puertas al kirchnerismo de pelear la provincia de Buenos Aires, le abre las puertas al kirchnerismo de retener un número importante de diputados y senadores, le abre las puertas a los gobernadores peronistas de anticipar las elecciones y su reelección. La otra opción es levantar las banderas, no solo las políticas como han hecho en estas semanas, sino las económicas, que se pase lo que tenga que pasar en materia económica, romper, ir a la pureza del kirchnerismo, como vos estabas planteando como hipótesis, y que Guado de Pedro compita por el 25% del núcleo duro. Si del otro lado hay una oposición unificada, no hay ninguna aspiración. Si del otro lado hay una oposición fragmentada, una sociedad enojada
y un Milei o algún otro candidato antisistema que emerge, bueno, ahí puede terminar pasando cualquier Tenemos cosa. que administrar un minuto. Juntos por el Cambio. Tiene el problema que viene arrastrándose 2 años. El primer año y medio del gobierno del Frente de Todos, la capacidad de coordinación de Juntos por el Cambio fue muy mala, la capacidad de plantear su identidad y sus ideas más allá de hacer antikirchnerismo fue muy mala, pero a pesar de eso, electoralmente le fue muy bien. Pasaron las elecciones y Juntos por el Cambio vuelve a caer en lo mismo. Falta de coordinación, falta de definición de cómo van a hacer los liderazgos, falta de una identidad y un mensaje coordinado y claro, y unas perspectivas electorales positivas, pero no tan favorables como la que eran hace 10 meses. Si te respondieran, vos no te preocupes, Alejandro, nos ordenan las primarias o algún mecanismo que las reemplace, pero probablemente las primarias, y ahí se termina de definir identidad y candidato o candidata. Es posible si el bosque no se incendió antes. Qué gran final. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Diego. Muchas gracias. Los saludo, Alejandro. Vuelvo a la mesa. Y Lucía Salinas. Julio De Vido, a través de su abogado, se defendió en la causa vialidad. Sí, exactamente. Hoy le tocó el turno a la defensa de Julio De Vido, que va a terminar mañana con un pedido de absolución contra el exministro, que tiene un pedido de condena por parte de la Fiscalía de 10 años por presunta corrupción. Tiene al menos 2 delitos adjudicados, que es la organización dentro de la asociación ilícita y la administración fraudulenta. Vamos a ver algo de lo que dijo hoy el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, que termina defendiéndolo llamativamente a Lázaro Báez. Báez no fue el gran beneficiario, era el número 36 de un extenso listado de empresarios, pero a otros empresarios, dijo el abogado, no había que perseguir ni molestar. Ahora te explico la trampa de esta declaración, que tiene un tramo más y la podemos ver, que es parte del alegato que realizó hoy el abogado de Julio De Vido. Báez era el 0,3% del total de contratos a nivel nacional. ¿En facturación o en cantidad? En cantidad de obra. Bueno, bien, yo puedo tener un solo contrato multimega millonario y... Pero lo importante es si es corrupto o no la forma de obtenerlo, digo, además de la cantidad. Pero digo, para discutir los argumentos de la defensa. Pero insisto con esto, así tengas un contrato corrupto, esto es por número o por volumen. Pero, perdón, no tiene una cosa más. No tiene nada que ver, porque una cosa es la obra nacional y otra cosa es la provincia de Santa Cruz. Ese es el punto importante, porque es tramposo este planteo. Se basa en un listado que publicó el gobierno de Cristina Kirchner durante el último año de gestión. Lo publica Julio De Vido como ministro de Planificación Federal para sacarle fuerza a este concepto central de la causa, que es Lázaro Báez fue el empresario más beneficiado con contratos viales en la provincia de Santa Cruz. Lo que hacen es publicar todos los empresarios que a lo largo y a lo ancho del país durante los 12 años de gestión kirchnerista recibieron obra pública. No hacen 2 recortes. No hacen el recorte de la obra pública vial, que es lo que ganó Lázaro Báez, y no hacen el recorte de la obra pública licitada en Santa Cruz. Eso ya, obviamente, lo deja Lázaro Báez en el lugar número 36 de un listado que creo que era de unos 40, 42 empresarios. ¿A quién nombra primero en este ejemplo Maximiliano Rusconi, el abogado De Vido? A Techín. Pero lo cierto es que Lázaro Báez está 36 porque ese listado habla de toda la obra pública a nivel nacional. Lázaro Báez está siendo juzgado por obra pública vial licitada en la provincia de Santa Cruz. Y lo que la justicia dijo es que el 80% de los contratos licitados en la provincia los ganó Lázaro Báez. El problema no es que Y en los otras ganó. provincias, pregunta ingenua, ¿hay muchos constructores también o hay 3 o 2 o hay 1? ¿Cómo suele ser en usos y costumbres? Lo que sucede es que hay, según la región y según el tipo de obras, empresas que tienen más trayectorias, que tienen más historia y
que ya conocen estos circuitos también. Lo que nadie explica es cómo hizo Lázaro Báez. Para tener 300 y pico mil hectáreas, No, para no ser solo socio eso. directo Para tener de las la empresas, vicepresidenta, no se dedicaban. tener Para- los hoteles, ese es alquilar el las punto. habitaciones. Pero Lo que antes que dice eso, Diego Rolo. era un empleado bancario, no tenía ninguna experiencia de La construcción. defensa del kirchnerismo y la crítica a este juicio es que en cada provincia pasa lo mismo, que siempre el gobernador le arregla con un constructor y eso es lo que pasa en la provincia. Pequeño detalle es que cuando el kirchnerismo gana a nivel nacional, se crea, como decía Rolo, una empresa concreta que es del amigo, el que tomaba whisky con Néstor Kirchner, y arman un negocio monumental que trasciende a Santa Cruz. El tema no es las obras que ganó o las obras que se adjudican. Lo que se discute en este juicio es cómo se adjudicó esa obra, las irregularidades que rodearon las obras. Voy a repetir palabras del fiscal Luciani. Irregularidades e ilegalidades que rodearon la adjudicación de esas obras, porque nadie explica cómo Lázaro Báez, que no venía de la construcción, logró imponerse en 51 licitaciones. Bueno, hay curvas de aprendizaje. La mayor obra vial es la curva de aprendizaje de Lázaro. Vamos a una tanda. Cara. Hace un rato, en el sketch de Tarico que hacía a Massa, veíamos a Massa en un avión de vuelta para Argentina, lleno de los dólares que había conseguido de préstamos, pero claro, va a aterrizar contra la inflación del miércoles. Exactamente. Massa tiene un dato que es que estos 4.000 millones del desembolso del fondo todavía no están, o sea, va a estar aprobada esta revisión actual del fondo, pero le están haciendo desear un poquito respecto de esto. Y va a venir y se va a encontrar con el número de la inflación. Un detalle, Marco Labaña, titular del INDEC, ¿qué hacía en este viaje allá? ¿No debería el titular del INDEC, un organismo independiente, estar acá ocupado de esto y no estar en la delegación? Raro. A mí no. Pero porque en todo caso no solo tendría que haber estado acá, sino decir qué va a pasar con el censo, porque todavía no hay respuesta, no hay datos con respecto al censo que hicimos en mayo y parece que por ahora no los va a haber. En el cartelito, en una de las jornadas, decía asesor en temas internacionales. Un cargo, bueno, claro. digo, ¿cómo lo presentaban? ¿Pero cuál era la desconfianza? El titular del INDEC no forma parte del equipo del ministro de Economía, así como el titular del Banco Central, Miguel Pelle, no reverencia en el ministro de Economía. Y cuando veíamos alguna de las fotos, en la cabecera estaba Massa y Pelle era uno más. No, Pelle es el presidente del Banco Central, tiene criterios independientes, más tienen diferencias y sigue habiendo una interna. Pero lo que digo es, el titular del INDEC no tiene que ser un funcionario del ministro de Economía. Él conduce el INDEC y se referencia en el presidente. Bien. Lo que quiero decir es que la inflación dicen que va a ser de piso 6,5%. Sí. ¿Cuánto tiempo le dan a Massa para que ese número empiece a bajar y que pueda mostrar resultados con el indicador más crítico, más desequilibrante que tiene el gobierno? Es que está en un problema Massa porque todos ya dicen, cito EcoGo de Marina del Poyeto, que es muy seria, ella dice que la inflación va a ser de 3 dígitos este año, estamos hablando del 100%, y difícilmente ponen estos términos el año que viene sea mejor. Bueno, digamos... Entonces lo que se está diciendo es que claramente la inflación no está bajo control. Esta semana hay una gran negociación con gobernadores y dentro de los partidos políticos por el presupuesto. Hay que ver qué pauta de inflación ponen para el año que viene. Más allá de que muchos dicen es un dibujo del presupuesto, siempre pasa en todos los gobiernos. Tienen que decir, poner un número de la proyección y hacer una pauta de ingresos y de gastos. ¿De qué se va a disfrazar Massa? En realidad es Raúl Rigo el que está haciendo el presupuesto para ver si se aprueba o no. Esto parece una cuestión secundaria, formal, pero no es así. Pero estamos hablando, para traducirlo, del ajuste que vos que estás mirando estás sufriendo como todos nosotros. No hay secretario general de ningún gremio que te pueda empardar 100 y pico de inflación. Puede haber alguno que vayan escalonando. ¿Sabés qué?
Cuando te dan el tramo que sigue, la inflación ya te comió las patas. Este es el problema. Aún si tenés un buen sindicato, que no es la mayoría de los argentinos, cuando vos llegás al escalón que te toca el mes que viene o el otro, ya eso que ibas a compensar te lo comió la inflación. ¿Qué quedó la discusión de suma fija? Murió. Eso se acabó. La suma fija, déjame que le contesto a Rolo. No hay suma fija, los gremios están cerrando alrededor de un... Cito caso Wokra semana pasada, 75% en lo que va del año y volver a renegociar en noviembre. Y yo estoy diciendo que hay una inflación proyectada de 3 dígitos, la suma fija, que era la idea de Cristina, no caminó para ningún gremio hasta ahora. Hay un ajuste que está ocurriendo y que es silencioso y que es cada vez se atrasa más la fecha de cobro de los jubilados. Se está atrasando en más de 15 días la fecha original de cobro de los jubilados. Esto es un problema grave para gente que cobra muy poco. Y además genera, pero todo tipo de trastornos. Claro. El más pronunciado es el empobrecimiento de todos nosotros. Y además, digamos, complica las relaciones comerciales, porque cada factura que te van pateando o que te van peinando para un mes siguiente, para el otro, por ahí tenés 6%, 7% de inflación. Es descomunal, genera una tensión terrible social, donde el que tiene mercadería la estoquea. Digamos, la guerra civil silenciosa, por supuesto, tómenlo como metáfora, no literal, en el momento de literalidad, pero genera muchísima tensión esta dinámica de inflación que ya ni siquiera está compensada con cláusulas gatillo, etcétera, ni con los tramos. Aparte, las próximas inflaciones, los próximos meses de inflación, va a traer el aumento tarifario de la luz, del agua y del gas. Esto no está contemplado. Massa lo que va a hacer, nunca va, Massa si le fuera bien en esto, va a tener una inflación baja. El horizonte del peronismo es tener una inflación alta, no esta. Pero bueno, viendo estos números, que la verdad Paula Español era una lucidez total al lado de la que pasa en la gestión Feletti. Y bueno, hasta ahora Tombolini no está ofreciendo ningún elemento distinto. Y agreguemos el elemento de la recesión, porque hubo muchos años en donde se creía que habrá inflación, pero hay consumo. Mirá, es un problema secundario que hago yo con los pesos. Lo importante es que entre gente a mi boliche, compre, consuma y esa plata se mueva. Ojo que en esto que estamos planteando de que no te alcanza la reparación que te da una paritaria o tus ajustes profesionales, porque vos decís, bueno, voy a subir honorarios, pero hay un momento en que, digamos, precio es lo que el mercado está dispuesto a pagar por algo. En un momento vos aumentás y te dicen, licenciado, yo lo quiero mucho, pero yo hasta acá llegué. Hubo números negativos para las ventas en autoservicio y supermercados en agosto. Tenemos cifras. Menos comida, un 7,3% en el sector de consumo masivo. Tenemos cifras de que separa el consumo, que es casi la religión del kirchnerismo. Como, pero no el consumo suntuario, no ir al teatro, comprar comida. Bueno, esto es lo que nos enfrentamos. ¿Tiene algo previsto Massa en este sentido, más allá de su aterrizaje con, entre comillas, las buenas noticias del Fondo Monetario? Bueno, Massa va a venir, va a tener que informar de esto tanto el presidente como la vicepresidenta. Habrá que ver si hay alguna nota en la cual tiene que dar definiciones, entre eso definiciones políticas, que es lo más interesante de escucharlo, aparte de lo económico, y después ver con Tombolini claramente esto, los números de la inflación. Bien, yo quiero mostrarles una foto. Y a ver, Jessica, ¿qué dice? Foto en 3, en 2, en 1. Vamos a ver. Volvió la campaña, ¿no? Esta es una imagen de hoy de la provincia de Buenos Aires. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta, muy chiquito, no se ve. En el centro está Diego Santilli. Prepararse es clave para cualquier desafío. Improvisar no transforma. El Colo, Santilli, el equipo impresionante que tenemos en provincia lo saben y se preparan para gobernar con responsabilidad. Hoy intercambiamos experiencias recibidos por Diego Valenzuela, gran encuentro. Sí. Bien, ahí está la foto. Ahí está la foto, digo porque recuerda básicamente a todas las fotos muy de laboratorio de PRO de campaña electoral. Falta bastante, ¿no?, para la campaña electoral, pero hay mucha, como lo reflejábamos antes en distintos tramos del programa, hay mucha interna, no solo por las figuras a nivel nacional, sino por la provincia de Buenos Aires, y hay realineamientos todo el tiempo. Algunos que en algún momento estaban más con Vidal, que es sector más Paloma, o con Larreta, se han cruzado y ahora son más halcones. De hecho, un candidato a la provincia de Buenos Aires es Cristian Ritondo. Macri prefiere un Ritondo. No lo quiere a Diego Santilli.
por ejemplo. Macri. Macri. Macri no lo quiere Santilli. No lo quiere. Y Vidal no lo se mostró quiere. con Ritondo Sí. ayer, con lo cual también abona esto que vos comentás, que tiene que ver con la cercanía hoy de Vidal a Macri. Bien, que definan todo lo que tengan que definir, que ajusten tuercas, tornillos y arandelas, porque si les toca gobernar, la aeronave no puede crujir cuando ya está en el aire. Ajusten todo ahora. Va de onda, ¿no es cierto? Bueno, hemos llegado al final de onda. Hemos llegado al final ahora Joaquín Morales Solá desde el Llano.